Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de predicar tu palabra gloriosa. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este día precioso, Señor, en el cual tu palabra es predicada con poder para salvación. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada una de las vidas que están conectados, Señor. Sigo obrando con poder para gloria de tu santo nombre. Gracias, Dios amado. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos nuevamente continuando, siendo una continuación del tema anterior. El mismo tema, continuamos. Y lo hemos titulado Soy instrumento escogido por Dios. Soy instrumento escogido por Dios. Tenemos que hacerlo esto personal. La Escritura nos enseña, estamos usando el libro de los Hechos, capítulo 9, el versículo 1 al 19, aunque también lo encontramos en el mismo libro de los Hechos, capítulo 22 y 26. Estamos hablando sobre la conversión del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Estamos enfocándonos en el versículo 15, texto base, versículo 15. Y la Escritura nos, siendo una remembranza de lo anterior, estamos hablando de este hombre, cómo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre muy preparado, muy celoso de su fe, pero Dios lo estaba preparando a través de este hombre. Y más adelante vamos a hablar de este hombre Gamaliel, capítulo 5, versículo 35 en adelante, de lo que él hizo, cómo Dios lo usó, un hombre que no conocía a Dios, mas sin embargo tenía temor de Dios. Y este hombre, el apóstol Pablo, fue instruido a los pies de este hombre, un rabino muy reconocido, muy preparado, muy instruido. Y no era solamente el ser instruido a los pies, quería decir que toda la sabiduría de este hombre era pasada a cada uno de sus discípulos, y uno de sus discípulos más sobresalientes o que menciona la Biblia es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero muchas veces la Biblia nos enseña que este hombre era muy paciente, tenía mucha sabiduría, y el apóstol Pablo fue muy celoso, un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre completamente opuesto. Pero mire, aquí nos enseña la Escritura algo precioso, que muchas veces no nos damos cuenta cómo Dios obra en su divino poder y sabiduría. Y usó a este hombre Gamaliel para preparar el apóstol a los gentiles. Un hombre que la Biblia nos enseña, lo remarca, que era perseguidor de la iglesia, que los mataba, que aprobaba, que daba su voto, dice la Escritura. Mas sin embargo, vino el conocimiento de Dios. En el capítulo 8, versículo 9, versículo 1 en adelante, nos narra la conversión de Pablo. Estamos hablando de este hombre, y podemos obtener varias enseñanzas de aquí. Dios no te ha desechado. Claro, no prueba lo que estás haciendo, el pecado, pero Él tiene misericordia. Él es amor. Él es un Dios de oportunidades. Y vemos en la vida del apóstol Pablo, un hombre que escribió 13 cartas, que se menciona abundantemente en las Escrituras, cómo Dios le dio esa oportunidad en camino a Damasco. Y decía, usó no solo a Gamaliel,
Ananías, pero sobre todo tenemos que enfatizarlo y decir que nuestro Señor Jesucristo estaba en control de toda esta situación para levantar a este hombre. Pero también hay que decir que este hombre fue un hombre que obedeció a Dios, un hombre radical, un hombre que él lo expresó en el libro de los Hechos, está escrito, donde dice que no fue rebelde al llamado celestial. Cuando hay una pasión por el servicio a Dios, y este hombre lo tuvo, él prosiguió adelante, a pesar de todas las vicisitudes, naufragios, encarcelamientos, estuvo en peligro de muerte, mordido por víboras, y tantas situaciones que tuvo que enfrentar. Mas sin embargo, esto no lo alejó de Dios. Por el contrario, él lo tomó como algo para que fuera él purificado, para que él fuera... Él sabía el llamado que Dios le había hecho. Ahora hay que decir algo en el versículo, vamos a la Escritura, capítulo 8, versículo 15. Dice la Escritura, vamos a empezar en el versículo 13. Aquí está hablando de Ananías y dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Siempre hemos tomado como el mandato al apóstol Pablo, y fue en realidad a él. Pero aquí hay que enfatizar algo: fue dado a Ananías para que él le dijera. Porque Ananías en su primera instancia, él se oponía a ir ante Saulo de Tarso, en eso aún se llamaba así, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y bueno, él estaba temeroso, pero escudriñando las Escrituras, encontramos que este hombre de Dios, Ananías, quiere decir Dios ha tenido misericordia y Dios ha sido compasivo. Ahí vemos una vez más la misericordia de Dios y la compasión de Dios para llamar a este hombre que bajo criterio humano no calificaba, bajo nuestro propio criterio. Dice la Escritura, le enseña que era un perseguidor de la iglesia, un hombre que asolaba a la iglesia de Dios, que perseguía a la iglesia de Dios. Mas sin embargo, hombres y mujeres, mas sin embargo, Dios en su gracia y amor, y la Biblia lo declara, tenemos que hablar la palabra de Dios en conjunto. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, nadie se pierda. Hoy encontramos noticias bastante desagradables, incongruentes, bastante difíciles de procesar, de hombres de Dios que se están suicidando y que están maldiciendo el nombre de Dios. Solamente hago esta mención porque la Biblia declara que no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, no estamos diciendo que se ha perdido este hombre, no. Solamente hacemos notar situaciones que estamos viviendo, fidedignas, ciertas, verdaderas, que están sucediendo hoy. Y aquí vemos la Biblia nos habla de este hombre de Dios, el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo,
cómo él tuvo esa oportunidad y no la despreció. Lo he mencionado anteriormente. Si lo pudiéramos definir en una sola palabra, era un hombre radical, un hombre que cuando estaba en la ley, él perseguía a la iglesia de Dios, creyendo firmemente que así servía a Dios. Mas sin embargo, en Gálatas 1:15 dice que cuando Dios lo llamó, Hechos 9:1 también nos narra la conversión de Pablo. Este hombre sirvió a Dios fielmente hasta entregar su vida por él. La Biblia nos narra ampliamente todos los itinerarios que recorrió, todos los viajes misioneros. Y cuando mencionamos la ciudad de Listra, ¿cuál más? Derbe, Iconio, los mencionamos de una manera tan rápida. Pero estaba yo pensando, meditando, y la Biblia narra solamente algunas de las cosas. Por ejemplo, cuando fue mordido por una víbora, que decían, este hombre es un maldito porque se ha salvado de un naufragio y ahora viene a perder la vida aquí, o le sucede esto. Mas sin embargo, cuando vieron que no les pasaba nada, lo tomaron como un Dios. Pero vemos el proceso de Dios. Mencionaba que cuando estuvo él en estas ciudades, en estos lugares, que fue él a hablar el Evangelio, ciertamente vivió muchas situaciones adversas y algunas preciosas, la cual la Biblia no narra, pero narra algunas situaciones bastante extremas, pero no fueron motivo para que él se alejara de Dios. Por el contrario, él se arraigó en Dios, se afirmó en Dios, creyendo en el Dios de amor, en el Dios de poder, en el Dios que lo había llamado. Siendo un perseguidor de la iglesia, ahora fue a ser un perseguido. Y los mismos apóstoles lo libraron de la muerte. Dios mismo estuvo obrando, definitivamente. Dios mismo estuvo obrando ahí para que él fuera usado, como dice la Escritura, ese instrumento de Dios para evangelizar, dice la Escritura, a todo el mundo conocido. Pero seguimos hablando más adelante. Mirábamos unas palabras, lo que quiere decir instrumento, y decía que metafóricamente habla de una persona, de personas, o se refiere a personas como instrumentos de servicio con un propósito en las manos de Dios. Vimos también el término skeus. Este es el que se ajusta más a esta idea inicial. Se traduce como un vaso, como un recipiente, como un instrumento, como una herramienta. Eso fue lo que la Escritura nos enseña, que nosotros somos colaboradores de Cristo, que somos instrumentos en sus manos, que somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es la Escritura, eso es lo que es usted y nosotros. Ahora, este hombre fue elegido, pero también fue escogido por Dios. Y si lo miráramos con nuestros ojos humanos y carnales, no tenía mérito alguno. Como muchos de nosotros, no tenemos mérito alguno, pero es por la gracia de Dios que nos ha llamado para servirle. Y hay un proceso, hay un caminar que tenemos que recorrer en ese de enseñanza, de aprendizaje. Juan 15:16 nos dice que Él nos escogió a nosotros. Y nos escogió para dos cosas: para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Ese es la importancia
Ese es el deber del cristiano, llevar fruto a Dios. ¿De qué fruto estamos hablando? Almas, vidas reconciliadas, y que el fruto permanezca. Cada vez estamos viviendo tiempos más difíciles. La gente, lo he escuchado de muchas personas, es renuente, no vienen al Evangelio, pero tenemos que nosotros afirmarnos primeramente y caminar con Dios, y es la obra de Dios, y es el testimonio. El Espíritu Santo es lo que va a redarguir, dice la Biblia, de juicio y pecado. Así es que el poder de Dios es el mismo, hermano. El poder de Dios es el mismo que operó hace 2000 años, sigue operando hoy. Pero nosotros tenemos que afirmarnos en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Creer en Dios, creerle a Dios. Entonces vemos a este hombre escogido, este hombre que Dios eligió para llevar su nombre. Dice Hechos 9:15, dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice en versículo 16, este versículo, vamos a leerlo. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Parece bastante sencillo este texto, y lo es, pero es de tiene un mensaje para el siervo de Dios, para el ministro de Dios. Hoy vemos situaciones bastante extremosas, y se está remarcando por todas las plataformas cómo el hombre de Dios deja mucho que desear. Y la iglesia no es ciega, el creyente no es ciego, hermano. Él está observando, y nosotros, ustedes, debemos ser testimonio, ejemplo del proceso de Dios en nuestras vidas, porque la gente está viendo, está observando al ministro, está observando a la autoridad que Dios ha delegado en ese lugar, llámese profeta, apóstol, pastor. Entonces, tenemos que cuidar esto, tenemos que cuidar, y tenemos que ser más bíblicos, porque de otra manera vamos a ir sesgándonos un poco, y al tiempo vamos a estar completamente fuera. Entonces tenemos que seguir esta palabra que es fiel y verdadera. La Escritura nos enseña en Efesios 1:4 que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hoy sí, continuamos. Dios ya ha establecido mandamientos, leyes, mandamientos, para que le obedezcamos. Antes lo habló por profetas, hoy lo ha hablado por el Hijo, por su palabra bendita. Dice, cuando a Saulo se le apareció. Voy a leer Hechos 9:1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, note que camino está con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Aquí nos está narrando el encuentro, donde nuestro Dios le salió al encuentro al apóstol Pablo, a Saulo, e inmediatamente dice: ¿quién eres, Señor? Más adelante le hace la pregunta, versículo siguiente, dice: ¿qué quieres que yo haga? Estas preguntas denotan obediencia a Dios, denotan sometimiento, dirección de Dios. Entonces, para que una persona se le deba obediencia, se le debe reconocer. Él le reconoció. Dijo: ¿quién eres, Señor? Y note que es Señor con S mayúscula. Más adelante le dice lo que tiene que hacer. Dice: para que vayas a dar a conocer mi nombre. Y él pregunta en el versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Él está preguntando ahí, dice: ¿qué haré, Señor? El Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Él estaba reconociendo la autoridad divina, estaba sometiéndose a ella, pero también estaba actuando en obediencia. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que actuar en obediencia a nuestro Dios. Entonces, todo instrumento escogido, punto 1, todo instrumento escogido obedece la voz de Dios. Este hombre escuchó la voz de Dios y la obedeció. Punto número 2, todo instrumento escogido conoce la voluntad de Dios. Todo instrumento escogido obedece a Dios. Todo instrumento escogido conoce su voluntad. Romanos 12:2 dice, libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Otras versiones dice: transformado por vuestro entendimiento, la renovación de vuestro entendimiento. Quizá para ustedes sea más difícil, más complejo conocer la voluntad de Dios. Dios nos enseña por su palabra cuál es la voluntad de Él, cuál es la voluntad para el hombre. Es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Una definición de voluntad es la capacidad de los seres humanos para hacer cosas de manera intencionada. Es la capacidad del ser humano para hacer cosas de manera intencionada. Esa es voluntad. Definición de voluntad. Hechos 22, 14 y 15. Hechos 22, acompáñenme ahí por favor. Hechos 22, 14 y 15 dice: y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y Pablo está en este párrafo relatando su conversión. Pero en cuanto leo versículos en otros capítulos, me doy cuenta de cómo el Señor le va pues dando mayor conocimiento y él puede entender y conocer lo que el Señor está pidiendo.
Dice nuevamente, versículo 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Cuál Dios de nuestros padres? El Dios de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y has oído. Serás testigo. ¿Qué es ser testigo? Es alguien que puede corroborar un hecho, que puede testificar. Y más adelante lo exhorta, dice, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí es de notar, de enfatizar cómo este hombre que tuvo su encuentro con Dios, inmediatamente dice la Escritura que ya estaba ayunando. Dice que pasó 3 días sin comer ni beber, ya estaba ayunando, y inmediatamente estaba también predicando la palabra de Dios. Dice que confundía. En el capítulo 9 en adelante, versículo 20, dice, Hechos 9:20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos un hombre radical ahora en su fe cristiana, predicando a Cristo con fervor, predicando a Cristo con denuedo. Un hombre que expresó, todo lo tengo por basura por seguir a Cristo. Llegó a decir, imítenme a mí mientras imito a Cristo. Un hombre radical que sirvió a Dios con fervor, con entrega completa. Entonces, todo instrumento escogido conoce su voluntad. Dios es soberano. Esto significa que lleva a cabo sus planes en su momento, en su tiempo y a su manera. Esto le ocurrió al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso, Hechos 9:1, camino de Damasco. Debemos de decir que hay una voluntad de Dios que es preceptiva. Dice que se debe obedecer, aunque en algunas ocasiones pues cuesta hacerlo. Pero también hay una voluntad decretiva que siempre se cumple, y hay una voluntad permisiva, que es la que Dios permite que nosotros hagamos, aunque no está de acuerdo a sus planes y propósitos. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Acompáñenme, ahí quiero libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice aquí, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Aquí encontramos la voluntad de Dios, o Él haciendo su voluntad. Dice que Él hace en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano
y le diga, ¿qué haces? Entonces, todo instrumento de Dios escucha su voz. Todo instrumento de Dios conoce su voluntad. Su voluntad está escrita en su bendita palabra, la Biblia. Por medio de ella lo conocemos a Él, a nuestro Dios. La Biblia no se escribió para probar que Dios existe, sino para revelarlo por medio de sus actos. Y la revelación de Dios es progresiva y alcanza su plenitud en su Hijo Jesucristo, nuestro Dios. La Biblia es Dios. Te dice quién es y qué puede hacer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor perfecto, completo, incondicional, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Efesios 4:13 nos habla de que hasta que lleguemos todos a la plenitud de Cristo. Pablo nunca olvidó las palabras de Ananías cuando le dijo, tú eres, Dios te ha escogido para oír su voz y conocer su voluntad, no importándole todo lo que tuvo que vivir por amor a su Dios o a su Señor o a nuestro Dios. Tuvo que pasar pruebas, adversidades, tribulaciones. Él lo consideró como un puente para una relación más profunda con Dios. Mencionaba lo que tuvo que vivir, que estuvo en riesgo su vida: difamación, naufragios, apedreado, perseguido, encarcelado, atado con cadenas, azotado y más, mordido por víboras. Último punto, todo instrumento escogido por Dios da testimonio, todo instrumento escogido da testimonio de su Dios. El apóstol Pablo lo hizo abundantemente y la Biblia lo narra en una frase que encierra todo lo que hizo. Dice, dio a conocer su palabra, todo el mundo conocido, a todo el mundo conocido. Y la Biblia nos enseña que fueron 4 viajes misioneros en los cuales él pudo compartir de su fe. Entonces, hay que dar testimonio, de la fe que profesamos. Es relatar nuestra experiencia personal, cómo, cuándo y dónde recibimos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ahí tiene usted para poder predicar el Evangelio. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Y qué es lo que ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que está haciendo en su vida? Gálatas 1:11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo no le recibían su testimonio, como sucede muchas veces. Quizás no acepten tu testimonio. Hechos 22:18 dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Señor Jesús, Él le dijo, no van a recibir mi palabra. Recordemos que Él era perseguidor de la iglesia, le tenían miedo y ellos estaban confundidos. Dice, ¿será que realmente sea? ¿O será una manera para que pueda apresarnos? Pero dice que él más se esforzaba por hablar de nuestro Dios resucitado. Así que entonces, muchas de las veces
el testimonio va a ser uno de los impedimentos, o nuestro testimonio pasado. El enemigo va a querer usarlo, pero no para predicar su palabra, sino para señalarnos. Dice, no puede ser que este hombre hoy esté predicando el evangelio cuando yo lo conocí, o yo lo conocía. Y empiezan a mencionar todas aquellas cosas que hacían cuando no conocíamos a Cristo. Impedimentos siempre van a haber. Mas la guianza del Espíritu y la obediencia a Dios, el éxito está asegurado. Dice la Escritura, dice que en Él somos más que vencedores. Entonces, tenemos que perseverar, arraigarnos en el conocimiento de la palabra de Dios y dar testimonio de nuestra fe. Pablo lo hizo, tuvo en riesgo su vida por seguir a Cristo. Hechos 9, 23 al 25. Acompáñame ahí, por favor. Hechos 9. Hechos 9. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los judíos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Estuvo en riesgo su vida por predicar a Cristo, pero no le importó, porque él sabía quién lo había llamado. Usted y yo tenemos que estar seguros quién nos ha llamado, a qué nos ha llamado, y perseverar en el evangelio de Dios. Hechos 26, 20 dice, Hechos 26, 20, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí vemos al apóstol Pablo predicando con denuedo la palabra de Dios, dando testimonio a pequeños a grandes de lo que él había hecho, de lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Dice la Escritura en Lucas 9, 26, 62. Lucas 9, 62 dice, pero Jesús dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. El apóstol Pablo no fue uno de ellos. Por el contrario, un hombre extraordinario, radical en su fe en Dios. Usted y yo somos instrumentos en la mano de Dios. La Biblia nos enseña cómo un hombre que era el menos capacitado, Dios lo escogió para llevar su palabra al mundo. Usted y yo somos instrumentos en manos de un Dios vivo para cumplir su voluntad, participando humildemente en la maravillosa obra de la reconciliación. No depende de tu capacidad, sino de quien te sostiene. Me puedo dar cuenta que Dios usa todo, algunas situaciones de tu vida, estudios, preparación e incluso algunos infortunios para llevar ese mensaje de sanidad, ese mensaje de amor, de gracia, ese mensaje de perdón a otros. Usted y yo somos ese instrumento. El proceso es necesario para ser instrumentos de honra. Primero hay que dejarnos moldear, que el Señor quite todas esas imperfecciones.
Y también hay un propósito específico. Así como el pincel sirve para pintar y el martillo para construir, así Dios tiene una asignación especial para usted. Seamos obedientes al llamado celestial, como el apóstol Pablo mencionó, y lo hizo. Dios está llamando instrumentos para su servicio. Yo sé que Él te ha llamado. No sé en qué área, pero sí sé que te ha llamado. Somos llamados a la salvación, al servicio, quizá a la predicación. No sé en qué área te ha llamado el Señor, pero el Señor nos ha llamado a formar el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, somos instrumentos en las manos de un Dios poderoso. Oremos para que Dios nos dé las fuerzas, la guianza, la dirección, sobre todo la obediencia, para que cada uno de nosotros cumplamos el llamado que Dios nos ha hecho. Quizá iniciaste tu carrera mal, pero terminarás bien, cumpliendo los propósitos de Dios en tu vida. Vuélvete a Él, volvámonos a Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo lo que tú has dejado en tu palabra a través de estos hombres de Dios que son testimonio del poder tuyo, de tu obra perfecta, Señor, de tu obra maestra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque somos instrumentos en las manos de un Dios vivo, de un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios perfecto. Recibe la gloria y la honra, Señor. Te bendecimos. Toda culpa se va. Toda culpa se va. Todo pecado, arrepiéntese. El Señor lo llama al arrepentimiento. El Señor lo llama en amor. Vuélvase a Él. Volvámonos a Dios. Él lo espera con los brazos abiertos, como el hijo pródigo, para vestirlo, ponerlo en lugar de autoridad. Gracias, Dios, por tu amor incomparable. Te bendecimos, Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Un estilo de vida, Ministerios Casa Altar Internacional. Ministerios Casa Lares. Ministerios Casa Lares. Ministerios Casa Lares. Internacional. El Evangelio no es religión, es un estilo de vida.